Bueno, buenas tardes, hermanos. Vamos a continuar con la clase de formación cristiana de nuestro libro que se titula La evangelización ante los nuevos movimientos religiosos. Ahora está la lección número 16, allá en sus hogares, en sus casas, hermanos. Es la lección número 16, está en la página número 90 del libro. El tema del día de hoy es entendiendo correctamente la predestinación. Para ello, hermanos, vamos a tener la lectura bíblica misma que se encuentra en Efesios, en la carta a los Efesios, capítulo 1, de los versículos del 3 al 14. Efesios, capítulo 1, versículos del 3 al 14. Les invito, hermanos, a leer este pasaje de la palabra del Señor, hermosísimo, que se titula Bendiciones espirituales en Cristo. Vamos a darle lectura allá en sus casas, y aquí yo me voy a permitir leer la palabra del Señor, de los versículos 3 hasta el 14. Y dice la palabra del Señor así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén y amén. Vamos a tener, hermanos, la oración para iniciar la clase. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Oh Padre eterno, el día de hoy, Señor, permite, oh Padre, que todos estemos, Señor, atentos a tu palabra, para que, Señor, recibamos la enseñanza, Señor, de la misma, que el día de hoy, Padre eterno, a la luz de la misma, tú nos traes, oh Dios. Permite, oh Dios, que tu Santo Espíritu, Señor, mueva, Señor, nuestras mentes y nuestros corazones, Padre eterno, para recibir la enseñanza, Señor, de este día. Agrádate, pues, Padre eterno, de cada uno de nosotros y de lo que hacemos. Todo esto, Señor, te lo pedimos humildemente en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, el objetivo
del tema del día de hoy, entendiendo correctamente la predestinación, pues va conforme al libro, la evangelización ante los nuevos movimientos religiosos. Y el objetivo es comprender la estrecha relación precisamente de la predestinación con la evangelización. Los presbiterianos creemos en que Dios nos ha salvado por medio de la locura de la predicación. Allá en 1 Corintios 1:21 dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y es que, hermanos, los primeros cristianos predicaron el evangelio por todo el mundo en aquel entonces. Al predicar el evangelio, los cristianos, preocupados por la salvación del ser humano, pues ellos revolucionaron su propio mundo. Nada más que con ello originaron persecución contra la iglesia. Allá en Hechos, capítulo 17, versículos del 5 al 7, eso está ahí en el libro, dice que ahí menciona a los judíos que no creían, los no creyentes, y ellos pues alborotaban al pueblo contra los cristianos, originando con ello persecuciones, hermanos. Entonces debemos entender que la doctrina de la predestinación con la evangelización deben estar enlazadas, atendiendo el mandato de hacer discípulos a todas las naciones. Mateo 28, del 16 al 20. ¿Por qué? Porque una sin la otra carecería de total sentido. Esto debe de estar enlazado, hermanos. Se conforma la clase en tres partes, hermanos. La primera parte, la número 1 dice que hemos sido predestinados para salvación. En Efesios, del pasaje que le dimos lectura, hermanos, Efesios capítulo 1, del versículo 3 al 10, el apóstol dice que el acto de elección para salvación, esto es un acto exclusivo de Dios. El hombre no interviene para nada en la elección. Y el hombre pues tampoco interviene para ser salvo. Dios es el que elige. Dios es el que elige a algunos para salvación y hacerles partícipes de su gracia redentora. El hombre no pudo participar en su salvación porque fue un acto realizado en la eternidad. Así que por sí solo no pudo haber buscado o elegido su salvación, porque no somos desde la eternidad, somos criaturas mortales, hermanos, y somos hechura de la mano de Dios. Por lo tanto, Dios es eterno y es omnisciente, y ya sabía de antemano que íbamos a pecar. Desde Adán hubo desobediencia y Dios decretó la salvación de unos por el puro afecto de su voluntad, decidiendo a la vez pasar por alto a otros. Lo podemos ver claramente, hermanos, en la Confesión de Fe de Westminster, en el capítulo 3, sección 7, donde se habla del decreto eterno de Dios. Y ahí habla en términos generales, en la sección 7 del capítulo 3, que Él da y quita a quien quiere, porque así le place. Él tiene misericordia también
de quien quiere. Ese es nuestro Dios, hermanos. Nosotros no podemos elegir nuestra salvación. En Efesios capítulo 2, versículo 1 dice que Dios nos dio vida porque antes había pecado en nosotros. Ese es el Efesios capítulo 2, versículo 1. El hombre en su condición de pecado está muerto. Y si permanece en pecado es como un muerto que no se mueve y que finalmente llega a la descomposición. El hombre por sí solo, es una pregunta, hermanos, ¿el hombre por sí solo puede ser salvo? Esto sin duda que no es posible, hermanos. El ser humano, siendo pecador, no puede ser salvo, pues está muerto y bajo condenación eterna. El ser humano, ahora, la única forma de ser salvo es que haya sido elegido por Dios desde la eternidad para salvación. Eso lo leímos en el pasaje, hermanos. Y es que Dios nos predestinó para salvación. Esto conforme al puro afecto de su voluntad. Efesios capítulo 1, versículo 5. ¿Y por quién fuimos elegidos? Entonces, a ver, allá desde sus casas, hermanos, ¿por quién fuimos elegidos nosotros? Sin duda alguna, nosotros fuimos elegidos, ya nosotros, por Jesucristo. Solo a través de Él recibiremos el perdón de nuestros pecados y ser redimidos. Vamos a la parte número 2 del libro. Dice que hemos recibido una herencia. El versículo 11 del pasaje que leímos, capítulo 1, versículo 11. Dice que los que son predestinados reciben herencia. Así que el hombre pues permanece pasivo, porque es Dios quien decide y es para los redimidos esta herencia, hermanos. La salvación, el perdón de pecados, lo recibimos porque Dios así lo ha decidido y porque su amor es muy grande para con nosotros. Además, porque a Él le place hacer las cosas según el designio de su voluntad y no tomando en cuenta nuestra bajeza, nuestra imperfección, nuestra impotencia. Él por su voluntad quiso redimirnos. Gloria a Dios, hermanos. Qué privilegio que tenemos nosotros, esta predestinación para recibir la salvación. Vamos a la parte número 3, nos vamos rápido. Dice que hemos recibido la garantía de nuestra herencia. Una pregunta, hermanos, así que nos podemos hacer: ¿me considero realmente salvo o salva? ¿Realmente me puedo considerar salvo? Pues el Señor dice en el versículo 4 del pasaje que leímos de Efesios capítulo 1, el Señor nos quiere santos y sin mancha, en el amor de Dios, el versículo 5. Porque puede ser que seamos atraídos por el pecado y nos consideremos imperfectos y entonces se vean las riquezas de la salvación muy lejos de nosotros, inalcanzables. Por esta situación muchos pueden dudar de su salvación. Se sienten pecadores, manchados. Pero, hermanos, con la necesidad en su interior de pensar en esa salvación tan grande, ¿sí? Entonces
pueden estar plenamente seguros de que tenemos esa salvación en Cristo Jesús. Y esta nuestra salvación pues está fundada en la obra salvadora de Cristo, la cual nos comunica con su Espíritu, porque tenemos seguridad, hermanos, de que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y por lo tanto herederos y coherederos con Cristo. Esto está en Romanos capítulo 8, versículos 16 y 17. Es el Espíritu Santo que nos garantiza y da seguridad de que las promesas de la redención eterna se cumplirán cuando Cristo sea manifestado. Es el Espíritu Santo quien habla a nuestro espíritu, hermanos. Ahora, conforme al tema de nuestra predestinación en Cristo, nos podemos preguntar qué tiene que ver esto con la evangelización. ¿Qué tiene que ver? Cuando Dios ya ha elegido de antemano a los que serán salvos. Porque entonces, ¿por qué debemos predicar el evangelio? Bueno, esto, como ya lo vimos anteriormente, ahí está el mandato de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 28, 19, que dice: id y predicar el evangelio. ¿Sí? Atendieron los primeros cristianos, ¿sí?, a la predicación del evangelio, ¿sí?, porque lo habían dicho así, que por la locura del evangelio ellos predicaron el evangelio aún más allá de sus fuerzas. Entonces, conforme a este pasaje, hermanos, en Efesios capítulo 1, del 3 al 14, los cristianos de Éfeso habían alcanzado la salvación creyendo en Jesucristo, porque ellos habían oído la palabra de verdad, el evangelio de salvación. Y recordemos, hermanos, Dios es quien ha elegido. Él es quien determina llamar para salvación. Nosotros únicamente atendemos a su llamado. Por la predicación del evangelio, y solo el escritor lo repite, por la predicación del evangelio y solo por la predicación del evangelio. Porque entonces, como dice la palabra también, ¿cómo invocarán, cómo creerán, cómo oirán y cómo predicarán si no hay alguien que anuncie? Por eso se dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Esto está en Romanos capítulo 10, versículos 14 y 15. Por eso es que el escritor dice: la predestinación va con la evangelización, por la predicación del evangelio. ¿Sí? Ahora, hermanos, entramos a la conclusión. Desde la perspectiva paulina y calvinista, la predestinación adquirida, entonces nos llama a anunciar el evangelio por la gratitud, por el gozo, ¿sí?, aquel que produce por esta salvación tan grande que tenemos. ¿Sí? Nos llama entonces a anunciar, a proclamar, a comunicar, a publicar el evangelio. Por esa
gratitud profunda que debe de haber en aquel que tiene esa salvación. La predestinación es el fundamento de nuestra salvación que de manera soberana Dios realizó desde la eternidad. Así que considerémonos, mis hermanos, seguros, bien seguros de que somos salvos. Y cuando fuimos llamados y acudimos, ahora somos convocados. ¿Para qué? Para anunciar, dice la palabra, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Y es que, hermanos, Dios quiere ver a salvos llamando. ¿Por medio de qué? De la predicación del Evangelio. A aquellos, hermanos, que siendo predestinados, pero que nosotros no sabemos dónde andan, dónde están, sino solo Dios, y que aún todos ellos viven perdidos en sus delitos y pecados. Ese es el llamado hacia nosotros, hermanos. Como dice el escritor, llamados a la predicación del Evangelio y solo la predicación del Evangelio. Porque el Señor quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo 2:4. Aclarando que en la predicación solo vendrán a nueva vida aquellos que respondan al llamado eficaz de Dios, porque el soberano Dios los ha elegido para salvación y vida eterna. Finalmente, hermanos, el acto soberano de elección para salvación hecho por Dios requiere de comunicar, requiere de comunicación por parte de los redimidos. ¿Y esos redimidos quiénes son? Pues somos usted y yo, hermanos. ¿Sí? El Señor nos ha llamado a comunicar ciertamente, a proclamar, a publicar, a impulsar la predicación del Evangelio. Es un trabajo, es una tarea que usted y yo, hermanos, debe de haber en nuestros corazones. Si tenemos esta salvación tan grande en nosotros, entonces el llamado es, hermanos, a anunciar esas buenas nuevas, a predicar el Evangelio de Jesucristo. Así que una buena definición de la predestinación en la Biblia es Dios determinando anticipadamente ciertas cosas que van a ocurrir por adelantado. ¿Sí? Dios determinando anticipadamente ciertas cosas que van a ocurrir por adelantado. Y la predestinación en nosotros, esta es que la doctrina bíblica de que Dios en su soberanía elige a ciertos individuos para ser salvos. ¿Sí? Dios en su soberanía elige a ciertos individuos. Hay que entender esto, que aquí es Dios quien elige para recibir la salvación. Es Dios quien elige a ciertos individuos. Ya no es como en Juan 3:16, cuando dice el Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo. Aquí ya entra la elección de nuestro Dios para su pueblo. Todo por la predicación del Evangelio. Esperemos, el tema de la predestinación, hermanos, es muy largo.
Pero aquí es nada más hablando la predestinación con el Evangelio de Jesucristo, que debe de estar bien enlazado, ¿sí? Bien, hemos terminado, hermanos, el tema del día de hoy. Esperemos que hayamos entendido, como dice el tema, correctamente, entendiendo correctamente la predestinación. Vamos a orar, hermanos. Padre amado, qué bueno eres, Señor. Porque entendemos, Padre, que esta salvación tan grande que tenemos es, Padre eterno, para estar atentos al llamado, Señor. Y ese llamado es para cada uno de nosotros, el de anunciar las buenas nuevas, porque todavía hay muchos elegidos allá afuera, Padre. Y es nuestra tarea, Señor, de cada uno de nosotros, de ir, Padre eterno, y predicar el Evangelio a toda criatura, Señor. Padre, muchas gracias, Señor, porque te fijaste en nosotros y has cambiado nuestra vida, nos has transformado, Señor. Por ello, Padre, no nos queda otra más que ser agradecidos profundamente contigo. Padre, que esto sea una realidad para cada uno de nosotros, los que hemos entendido esta salvación tan grande que tenemos. Por lo tanto, Padre, bendito seas y alabado seas. A ti sea toda la gloria, la honra y el poder. Padre, todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, y gracias por seguir y continuar con nosotros en esta hora. Damos gracias a Dios por los temas, y el próximo domingo y los próximos siguientes 2 domingos va a continuar dando la clase nuestro hermano Gregorio, para que pues estemos al pendiente. Terminando el culto matutino, nos esperamos unos 5 a 10 minutitos para organizarnos y empezar los estudios. Así que estemos al pendiente, hermanos, y que sea de provecho y bendición a nuestras vidas. Que Dios les bendiga y gracias por estar con nosotros.